En una cabaña solitaria, rodeada de nieve, silencios y recuerdos olvidados, vivía un hombre que ya no esperaba nada de la vida. Fue entonces cuando, en una noche helada, ella apareció, descalza, cubierta por velos, con los ojos llenos de miedo, y un pasado que nadie se atrevía a tocar. No dijo su nombre, no pidió ayuda, solo lo miró, y se quedó. ¿Pero quién era ella? ¿Una fugitiva? ¿Una santa? ¿O simplemente un alma perdida, en busca de redención? Mira hasta el final y descubre el desenlace de esta historia de amor. ¿Desde dónde nos escuchas hoy? Déjalo en los comentarios. ¿Y qué es lo que más te emociona de los romances de época? Porque a veces, el destino llama a la puerta sin hacer ruido. Y lo cambia todo, para siempre. Cordillera del Sur, México, invierno de 1873. La nieve lo cubría todo con un manto blanco y espeso. Los árboles dormían en silencio, y el viento susurraba recuerdos que nadie quería volver a recordar. En la última cabaña del sendero olvidado, vivía Julián Carranza, un hombre de pocas palabras, solitario por elección. Dicen que venía de lejos, después de haber enterrado toda una vida. Allí, entre leña, pan y silencio, hacía de los días un refugio contra el mundo. Pero esa noche, el destino llegó. Primero, escuchó pasos, ligeros, temblorosos, como los de una sombra herida. Después, el sonido de la tela desgarrando la nieve. Y entonces, ella apareció. Una figura envuelta en velos finos, los pies descalzos, la respiración entrecortada. No habló, no lloró, solo lo miró. Y había algo en esa mirada. Algo que no pedía auxilio. Pedía paz. Julián no preguntó nada. Solo abrió la puerta. Ella entró. Se sentó frente al fuego. No dijo su nombre. Pero en el silencio entre ellos, comenzó una historia que ni el tiempo se atrevería a borrar. Durante 3 días, ella no habló. Ni una sola palabra. Solo los ojos, y sus ojos hablaban como los de las viudas que ya han enterrado toda una vida. Ojos que habían visto demasiado, y aún así seguían siendo dulces. No parecía tener más de 23 años. Tan joven, y ya tan rota. Julián observaba. Hombre de 37 años, acostumbrado a la soledad y a los inviernos. Sabía reconocer el dolor cuando éste intentaba esconderse en los gestos simples. Mientras partía el pan, mientras reparaba el techo, mientras traía leña para el fuego, él observaba. Y con cada uno de sus gestos, ella solo asentía con la mirada, como si estuviera aprendiendo a confiar. Ella limpiaba la cabaña en silencio, doblaba las sábanas con cuidado, y luego se sentaba junto a la ventana, mirando el blanco de la nieve como quien busca señales en el cielo. Rezaba, tal vez, o recordaba a quienes ya no volverían. Una tarde, al pasar junto a ella, Julián dejó una taza de leche caliente. Cuando ella tocó la cerámica con las manos temblorosas, él lo vio, había marcas en sus muñecas. Marcas antiguas, como de grilletes. Ella lo miró, no para pedir disculpas, no para explicar, sino como quien dice, sobreviví. Y en ese instante, algo en él se quebró, porque esa mirada no pedía auxilio. Esa mirada pedía paz, y él no sabía si podía darle eso, pero sí sabía que haría lo posible. Los días pasaban lentos, envueltos en el blanco de la nieve y en el calor del fuego que él mantenía, siempre atento a los detalles. Ella nunca dijo su nombre, y él nunca lo preguntó. Era como si nombrarla fuera a profanar un secreto aún sangrante. Como si el sonido de una palabra pudiera deshacer el frágil refugio que ella había encontrado allí. Julián empezó a llamarla solo con gestos. Una mirada, una leve señal, un trozo de pan dejado sobre la mesa. Ella respondía con los ojos, siempre con los ojos. Una tarde, mientras ella cosía cerca de la ventana, el silencio fue interrumpido únicamente por el sonido del viento. Él la observaba a distancia, notando sus movimientos tranquilos, casi ceremoniales. Fue entonces cuando lo vio. Sobre la mesa, caído entre hilos y agujas, un pequeño pañuelo bordado. Las letras finas, cosidas con hilo dorado,
decían, RM. Él lo tomó con delicadeza. Sus dedos pasaron por las iniciales como si acariciaran una herida antigua. Esa noche, ella notó el pañuelo en sus manos. Su cuerpo se tensó. No dijo nada. Solo se acercó y lo recogió. Lo guardó junto a su pecho, con un suspiro contenido, y volvió a su rincón. Julián no insistió, porque ahora comprendía. Había nombres que solo el tiempo podía devolver, y heridas que solo el silencio sabía respetar. En la cabaña, todo seguía igual, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. No tardó mucho. Fue el niño que vendía huevos quien la vio primero. Corrió hasta la plaza del pueblo, con los ojos muy abiertos, la voz entrecortada. Hay una mujer en la cabaña de Julián. La vi con mis propios ojos. Parecía una santa o un fantasma. La noticia se esparció como fuego sobre paja seca. En la panadería, en la misa, en el confesionario. Decían que Julián Carranza, el viudo solitario, había llevado a una mujer a vivir con él. Y lo peor, sin estar casados. Y nunca habla. Usa velo todo el día. Seguro huyó de algún convento. Las lenguas afiladas no perdonaron. El domingo, el padre subió por el sendero. Golpeó la puerta con firmeza, y Julián lo recibió en silencio. La cabaña estaba limpia. El fuego encendido. Ella cosía en un rincón, como siempre. El velo cubría sus hombros, y los ojos estaban bajos. El padre observó la escena por un momento. Luego, habló. ¿Sabes lo que comenta el pueblo, Julián? Lo sé. El honor de ella está en tus manos. Ella dejó de coser. Todo el mundo cabía en ese silencio. Lo que antes era un refugio, ahora también era una sentencia. El padre se fue. Y esa noche, Julián no tocó nada. No cenó. Solo se sentó al borde de la cama, mirando cómo moría el fuego. Ella, con una voz casi inaudible, preguntó: ¿Quieres que me vaya? Él respondió: No, pero sabía que para protegerla, tendría que hacerla su esposa. El cielo amaneció gris, y la nieve parecía más densa aquel día. No hubo invitación, ni flores, ni testigos, solo la palabra del padre, y el peso de la mirada del pueblo. La ceremonia fue en la misma cabaña. La mesa se convirtió en altar. 2 velas y una cruz antigua. Ella vestía el mismo vestido de lino que usaba desde que llegó, con el velo cayendo suavemente sobre los hombros. Él llevaba su camisa oscura y el abrigo de lana más nuevo que tenía. El cabello aún mojado por el agua fría del río. La tomas por esposa, ante Dios y ante la nieve que cubre este hogar. Preguntó el padre. Julián la miró. Por un instante, pareció querer decir algo, pero solo respondió: sí. Ella dudó. La respiración contenida, la mirada baja. Entonces, con voz firme, dijo: sí, padre. No hubo beso. Julián solo se inclinó, con respeto, y tocó su frente con los labios, como quien sella un pacto, y no un deseo. El padre los bendijo en silencio. Luego, se fue sin mirar atrás. Afuera, 2 vecinos murmuraban entre los árboles. Dentro de la cabaña, solo el sonido de la leña crepitando. Ella permaneció sentada al borde de la cama, las manos en el regazo. No sonrió, pero por primera vez, no parecía tener miedo. Y él comprendió que no se había casado con un pasado, sino con una esperanza. La primavera aún no había llegado. Pero dentro de la cabaña, algo comenzaba a descongelarse. Una noche en la que el viento soplaba con más fuerza, Julián despertó con un olor a humo distinto. No venía de la leña, venía del papel. Se acercó a la chimenea. Entre las cenizas, había trozos ennegrecidos de algo que no era madera. Cartas, escritas a mano. El fuego no lo había consumido todo. Tomó un fragmento. Leyó, entre los bordes chamuscados: mi hijo. Yo no tuve la culpa. Perdóname. Julián se quedó allí, arrodillado ante las cenizas, como ante una tumba. Ella despertó y lo vio. No intentó detenerlo.
Solo se acercó despacio. Sus ojos se encontraron con los de él. Y, con voz baja, dijo: eran para Dios, y para un hijo que ya no está. Él no preguntó nada más. Ella se sentó en el suelo, a su lado, y recogió los pedazos quemados con manos serenas. Quise olvidar. Pero hay cosas que no se queman. Él asintió. Y en ese gesto, estaba dicho todo. Ya no importaba el pasado. Lo que importaba ahora, era lo que harían con el silencio que aún quedaba. Fue en una noche fría, cuando la tormenta cayó con fuerza sobre el valle. Relámpagos cruzaban el cielo como gritos antiguos, y la cabaña temblaba con el viento. Ella tenía fiebre. Julián lo notó cuando dejó caer el cuenco al suelo. Corrió a sostenerla. Su cuerpo estaba demasiado caliente, los labios secos, los ojos apagados. La acostó en la cama con cuidado, y buscó paños húmedos, hierbas, lo poco que sabía de curación. Mientras cambiaba su ropa empapada, vio lo que ella siempre había escondido. Una cicatriz profunda, en el hombro izquierdo. Curvada, antigua, oscura como hierro quemado. Julián retrocedió por instinto, pero no por desprecio. Era asombro, dolor reflejado. Esa marca no era solo física. Era una advertencia. Un pasado que la había herido, quizás para siempre. Ella, aunque con fiebre, lo notó. Abrió los ojos por un instante. Encontró su mirada. E intentó cubrirse con la sábana. Pero él lo impidió, con dulzura. La cubrió con su propio abrigo y susurró: no me importa cómo fue, solo que estás viva. Ella cerró los ojos, como quien escucha una verdad por primera vez. Y esa noche, durmió, por primera vez, sin velo, sin miedo, sin esconderse. La fiebre había cedido, pero su silencio, no. Se sentaba junto a la ventana todos los días, las manos reposando sobre el regazo, la mirada perdida entre los árboles blancos. Julián dejaba té caliente, mantas limpias, pan fresco. Y esperaba, sin prisa, sin exigir nada, hasta que, una tarde de cielo gris, ella habló. Perdón. La palabra fue casi un susurro, pero rasgó el aire de la cabaña como un trueno contenido. Julián dejó de tallar la madera. La miró. Esperó. Perdón, por haber traído hasta aquí el peso de una vida que no conoces. Por no saber si algún día podré ser digna de este hogar. Él no dijo nada. Y ella continuó, como si algo dentro de sí, al fin, se hubiera quebrado. Siguió hablando, con la voz temblorosa, pero firme. Mi hijo se llamaba Mateo. Tenía 4 años. Cerró los ojos por un instante, como si aún pudiera verlo correr por algún rincón de la memoria. El padre de él era un hombre poderoso, violento. Me usaba, y me silenciaba. Cuando decidí huir, me llevé a Mateo conmigo. Caminamos durante días enteros, nos escondimos en pensiones, en graneros, en casas vacías. Solo quería protegerlo. Julián la escuchaba como quien sostiene algo frágil entre las manos. Pero él nos encontró. Mandó a hombres tras de mí. Me acusaron de haberle robado a mi propio hijo, de abandono, de estar desequilibrada. Nadie quiso escuchar mi verdad. Solo me lo arrancaron de los brazos, como si yo no fuera nada. Las lágrimas ahora caían libres, sin resistencia. Mateo lloraba. Me llamaba. Intenté luchar. Julián, te juro que lo intenté. Pero nadie me escuchó. Decían que era por su bien. Que yo era peligrosa. Que estaba enferma. Llevó la mano al pecho, apretando la tela del vestido como quien intenta contener el vacío. Nunca supe dónde lo llevaron. Ni con quién. Pasé años buscándolo. Y luego me rendí. Porque buscar, también dolía. Bajó la mirada. Quemé las cartas que le escribí. Cada una de ellas. Porque esperar, era peor que olvidar. El día amaneció extraño. El cielo, demasiado denso. El viento, demasiado quieto. Julián lo sentía, como lo sienten quienes ya han perdido antes, que algo se acercaba. Y llegó. A media tarde, el sonido de cascos rompió el silencio del sendero. Un caballo negro, veloz.
Sobre él, un hombre vestido de luto, pero con la mirada de quien nunca ha llorado por nadie. Descendió frente a la cabaña como si tuviera derecho sobre todo lo que lo rodeaba. Golpeó la puerta con fuerza. ¿Dónde está Rosario? Julián dejó de cortar leña. Aún sostenía el hacha. El cuerpo permanecía firme. ¿Quién la busca? El padre de su hijo. El marido. El dueño. Las palabras cayeron como piedras sobre la nieve. Dentro de la cabaña, ella escuchó. Se quedó inmóvil. Pero no huyó. Julián dio un paso al frente. Ella ya no te pertenece. Siempre me perteneció. Respondió el hombre, sacando un arma. Y si no te quitas, morirás con ella. Antes de que se oyera el disparo, la puerta se abrió. Ella estaba allí, pálida, firme, sin velo. Mateo sigue vivo. El hombre dudó. Sí. Ella se acercó lentamente. El cuerpo frágil, pero la mirada, intacta. Entonces mátame. Pero antes, debes saber esto. Él sabrá quién fui. Sabrá que no me rendí. La mano del hombre tembló. Fue Julián quien habló por última vez. Puedes disparar, pero no borrarás lo que ella es ahora, ni lo que tiene aquí. Señaló su propio pecho, el hogar que habían construido. El hombre, vencido por una verdad que no podía controlar, montó su caballo. Y se fue, sin honra, sin respuesta. En la cabaña, ella cayó de rodillas. Julián la sostuvo entre sus brazos. Y los dos lloraron, juntos. El tiempo pasó despacio, como todo lo que es verdadero. La nieve volvió a caer, pero ya no parecía fría. Era suave, silenciosa, como un velo que ahora cubría recuerdos, y no heridas. En la cabaña, todo parecía igual. El fuego aún ardía. El pan aún se compartía. La mesa, la misma. Pero algo había cambiado. Ella, Rosario, caminaba con pasos firmes, el rostro limpio, los ojos serenos. Cose mantas para el invierno, plantaba hierbas en una pequeña maceta y escribía, cada día, en un cuaderno de tapa de cuero. En él, cartas. Para Mateo. Para sí misma. Julián plantó un árbol detrás de la cabaña. Decía que todo hogar con amor necesita raíces. Una tarde de silencio y sol tenue, ella lo miró con calma y preguntó, ¿aún me ves como alguien que necesita protección? Él respondió, sin dudar, no, te veo como alguien con quien quiero envejecer. Ella sonrió, y esa noche, sentados frente a la chimenea, él tomó su mano. No necesitaron promesas, ni juramentos, porque entre ellos, el amor no gritó, solo permaneció. Afuera, la nieve caía otra vez. Dentro de la cabaña, había un hogar. Hay historias que no necesitan grandes giros para conmover. Basta una mirada, un gesto, un silencio compartido entre dos corazones que ya habían perdido la esperanza. Rosario no fue rescatada. Ella se levantó. Y Julián no fue un héroe. Solo se quedó, cuando todos los demás se habían ido. Juntos, crearon un hogar donde antes solo había dolor. Y mientras la nieve volvía a caer, cubriendo las huellas del pasado, Rosario se volvió hacia él, con los ojos llenos de algo nuevo. ¿Crees que algún día volveré a ver a mi hijo? Él no respondió, solo tomó su mano, porque hay preguntas que solo el tiempo y el amor pueden responder. Destellos, ¿y tú? ¿Te gustaría saber lo que el destino aún guarda para Rosario? ¿Quieres la continuación de esta historia? Déjalo en los comentarios. Si esta historia tocó tu alma, escribe, lo sentí. Porque a veces, lo que parece el final, es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima historia de amor.